Si alguien me hubiera dicho que todo acabaría así, no lo habría creído. Si alguien me hubiera advertido que una simple mirada, un roce de piel, un instante de debilidad podría cambiar mi vida para siempre, tal vez habría hecho algo diferente. Pero ya era tarde. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de Gabriel fue como un disparo en el pecho. Quería detenerlo. Quería gritarle que se quedara. Pero todo estaba roto. El secreto había salido a la luz. Y lo que habíamos construido en la sombra, ahora ardía en llamas. Volvamos al inicio de la historia. El verano en Madrid tenía un aire pesado, como si el calor se impregnara en la piel y en los pensamientos. Mis padres no estaban en casa aquella noche. Se habían ido a celebrar el cumpleaños de un colega de trabajo de mi padrastro, dejándonos solos a mí, a mi hermanastro Gabriel y a su hermana menor, Sofía. Desde la terraza del ático, observaba la ciudad extendiéndose ante mí, con sus luces titilantes y su murmullo constante de vida nocturna. Pero dentro de casa, el ambiente era distinto, más contenido, más privado. ¿Quieres un poco de vino?, preguntó Gabriel desde la cocina, sosteniendo una botella con una facilidad que demostraba que no era la primera vez que lo hacía. Le lancé una mirada de advertencia, pero en realidad, la idea me resultó más tentadora de lo que debería. Mamá nos mataría si se entera, murmuré, aunque no me moví de mi sitio. Mamá no se va a enterar. Sofía estaba sumida en su teléfono, ajena a nuestra conversación. Finalmente, me levanté y caminé hacia la cocina con pasos lentos, sintiendo como la seda ligera de mi camisón se deslizaba contra mi piel. Gabriel me pasó una copa, sus dedos rozando los míos durante un segundo. Nos dirigimos a la terraza, donde la brisa nocturna apenas mitigaba el calor. Me acomodé en el sofá exterior, cruzando las piernas con naturalidad, mientras él se sentaba frente a mí, con su postura relajada pero con la mirada fija en la mía. ¿Por qué brindamos?, pregunté, girando la copa en mis manos. Por lo que no deberíamos hacer, respondió él, con una sonrisa ladeada. Tomé un sorbo. Su mirada se sostuvo sobre la mía un segundo más de lo necesario. El primer vaso se convirtió en el segundo y luego en el tercero. No estábamos ebrios, pero el vino había suavizado los bordes de la conversación, haciendo que los silencios fueran más intensos. A veces pienso en cómo sería si nuestros padres no se hubieran casado, dijo Gabriel de repente. Le sostuve la mirada, pero mi pecho se tensó. No lo sé, respondí con voz baja. Yo sí. Su tono tenía algo peligroso, algo que me hizo sentir atrapada en una cuerda floja. No somos realmente hermanos, continuó con voz más suave. Pero el resto del mundo nos ve como si lo fuéramos. El resto del mundo no tiene por qué saberlo. Silencio. El eco lejano del tráfico madrileño nos envolvía. Gabriel dejó su copa en la mesa y se inclinó ligeramente hacia mí. ¿Tienes frío? No. Pero su mano se deslizó suavemente sobre mi brazo, apenas rozándome, en un gesto que podría haber parecido casual si no hubiera sido por la manera en que me observaba. No lo aparté. La brisa nocturna apenas refrescaba el calor en mi piel, pero su proximidad lo intensificaba. Sus dedos subieron un poco más, recorriendo mi antebrazo con lentitud. Dime que pare, susurró. No lo hice. No podía. El aire entre nosotros se volvió espeso. Cada respiración, cada pequeño movimiento, todo parecía amplificado. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que si no me alejaba en ese instante, todo cambiaría. Pero no lo hice. Cuando sus labios rozaron mi cuello, un escalofrío me recorrió entera. Cerré los ojos sin querer, perdiéndome por un segundo en la sensación.
Un segundo que fue suficiente para que su boca siguiera el camino hasta mi mandíbula. No sé en qué momento exacto sus manos rodearon mi cintura, atrayéndome hacia él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Nuestros labios se encontraron en un beso que no fue dulce ni lento, sino cargado de urgencia. Como si ambos supiéramos que habíamos estado reprimiendo esto durante demasiado tiempo. Su mano ascendió por mi espalda, sus dedos recorriéndome con una lentitud que me hizo jadear. Pero entonces, la realidad nos golpeó. Nos separamos de golpe, nuestras respiraciones entrecortadas llenando el aire entre nosotros. Nos miramos. En sus ojos vi lo que yo sentía. Deseo. Confusión. Y algo más profundo, algo que no podíamos nombrar. Esto está mal, susurré. Pero pasó. El silencio que siguió fue aún más denso que antes. El beso aún ardía en mi piel. El calor de su boca, la forma en la que sus dedos habían recorrido mi espalda, todo seguía grabado en mi cuerpo, aunque el momento ya hubiera pasado. Nos habíamos separado bruscamente, cada uno atrapado en su propio torbellino de pensamientos. Gabriel me miraba con una intensidad que me hacía sentir demasiado expuesta. Y entonces, sin decir nada, se levantó y se fue. Me quedé sola en la terraza, con el murmullo de la ciudad de fondo, tratando de recuperar la respiración. ¿Qué habíamos hecho? No podía ser real. No podía haber pasado. Pero lo había hecho. Y ahora nada sería igual. Los días siguientes fueron un desastre. Gabriel y yo evitábamos mirarnos. Nos cruzábamos en la casa como si el otro no existiera, como si nunca hubiéramos estado tan cerca. Pero la tensión era insoportable. Cada vez que entraba a la cocina y lo encontraba allí, mi cuerpo se ponía tenso. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al abrir una puerta, sentía que el aire se volvía más denso. Por las noches, en la cama, cerraba los ojos y recordaba su aliento en mi cuello. La forma en la que su mano había recorrido mi cintura. El deseo incontrolable que había sentido en ese momento. Quería olvidarlo. Pero no podía. Era viernes por la noche y la casa estaba en completo silencio. Mis padres habían salido de nuevo, Sofía dormía, y yo intentaba distraerme viendo una película en la sala. Entonces, escuché pasos. Miré de reojo y vi a Gabriel, apoyado en la entrada, observándome en silencio. Llevaba una camiseta de algodón y unos pantalones deportivos que caían holgadamente sobre sus caderas. Parecía relajado, pero sus ojos decían otra cosa. ¿No puedes dormir?, pregunté, fingiendo indiferencia. Él negó con la cabeza y entró en la sala, pero no se sentó en el sofá donde estaba yo. Se quedó de pie, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Vas a seguir evitándome? Su voz sonaba tranquila, pero había algo más en su tono. Apreté los labios. No te estoy evitando. Sí lo estás. Suspiré y desvié la mirada a la pantalla. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que finjamos que nada pasó? Silencio. La luz azulada del televisor iluminaba su rostro, resaltando la sombra de su mandíbula y la tensión en sus labios. No quiero fingir, dijo al final. Mis dedos se cerraron sobre la manta que tenía sobre las piernas. Gabriel. Dime que te arrepientes. Mi respiración se detuvo. Dilo, insistió, dando un paso hacia mí. El aire en la sala cambió por completo. Quise responder, pero no podía. ¿Por qué no me arrepentía? No del todo. Gabriel lo supo antes de que yo pudiera admitirlo. Vi su mandíbula tensarse, su pecho subir y bajar más rápido. Y entonces, sucedió. Se acercó.
No de forma apresurada, sino con una calma peligrosa, como si supiera que no iba a detenerlo. Su rodilla tocó la mía cuando se inclinó sobre el sofá. Sus manos se apoyaron a ambos lados de mi cuerpo, atrapándome sin tocarme. «Dímelo», susurró, su voz rozando mi piel. Mi cuerpo entero tembló. Podía sentir el calor de su aliento, el magnetismo de su presencia. Podía detenerlo. Podía decirle que no. Pero no lo hice. Su boca se acercó lentamente, como si me estuviera dando la oportunidad de escapar. Pero no lo hice. Cerré los ojos y sentí el primer roce de sus labios sobre los míos. Era diferente esta vez. Más profundo. Más intencional. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura y sentí como mis propias piernas se separaban involuntariamente, dándole espacio. Mis dedos se aferraron a su camiseta, sintiendo el calor de su piel bajo la tela. No había vuelta atrás. No esta vez. La noche avanzó en un torbellino de sensaciones que no podía procesar. Cuando todo terminó, Gabriel y yo nos quedamos en silencio, con la respiración entrecortada, atrapados en una burbuja de irrealidad. Él me miró, con los ojos oscuros y brillantes en la penumbra. Yo abrí la boca, pero no encontré palabras. Lo único que rompió el silencio fue el sonido de la puerta principal. Mis padres habían llegado. Nos separamos de golpe. Mis manos temblaban cuando intenté arreglar mi ropa. Gabriel se pasó una mano por el cabello, maldiciendo en voz baja. Entonces, nuestros ojos se encontraron una última vez antes de que él desapareciera por el pasillo. Me quedé sola en la oscuridad, con la piel ardiendo y la culpa extendiéndose en mi pecho como una sombra. Sabía que esto no iba a terminar aquí. Pero también sabía que, a partir de ahora, ya no éramos los mismos. No dormí esa noche. El calor de la piel de Gabriel seguía impregnado en la mía. Su respiración, su mirada, el sonido de su voz aún vibraban dentro de mí como un eco imposible de ignorar. Pero más que el deseo, lo que me mantenía despierta era el miedo. Nos habíamos dejado llevar, habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Y ahora había consecuencias. A la mañana siguiente, el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiera cambiado todo. Me levanté y caminé hasta la cocina, donde mi madre preparaba café mientras mi padrastro leía el periódico. Sofía jugaba con su móvil, ajena a todo. Y luego vi a Gabriel. Estaba sentado en la mesa, con una taza en la mano y una expresión completamente normal en el rostro. Como si nada hubiera pasado. Como si su boca no hubiera estado sobre la mía horas antes. Como si sus manos no hubieran recorrido cada parte de mi cuerpo. Tragué en seco. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante supe que todo lo que habíamos compartido seguía ahí, en el aire entre nosotros, en la forma en que me observaba, en el ligero endurecimiento de su mandíbula cuando mis labios se separaron en un intento de respirar con normalidad. Y supe algo más. Esto no había terminado. Ni de lejos. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de normalidad. Intentamos fingir. Hicimos todo lo posible por mantener las distancias, por actuar como si todo siguiera igual. Pero la tensión entre nosotros se sentía en cada mirada que duraba demasiado. En cada roce accidental que nos hacía contener la respiración. En cada palabra no dicha que flotaba en el aire cuando estábamos en la misma habitación. Y entonces ocurrió lo inevitable. Era viernes por la noche y mis padres habían decidido salir a cenar. Sofía se había quedado a dormir en casa de una amiga. Lo que significaba que estábamos solos. No fue planeado. No fue intencional.
Pero cuando salí de la ducha, envuelta en una toalla, y me crucé con Gabriel en el pasillo, supe que algo iba a suceder. Él me miró. Yo lo miré. Y en un segundo, la distancia entre nosotros se rompió. Me empujó suavemente contra la pared, sus manos atrapándome con firmeza pero sin brusquedad. No podemos seguir haciendo esto, susurré. Entonces dime que pare, respondió él, como la última vez. Pero no lo hice. Su boca se estrelló contra la mía y el mundo entero desapareció. No hubo control esta vez. No hubo titubeos. Solo una necesidad abrasadora, una desesperación que nos consumió por completo. Su cuerpo se pegó al mío, su piel caliente contra la mía aún húmeda por la ducha. Mis dedos se enredaron en su cabello, sintiendo la tensión en su mandíbula cuando profundizó el beso. No pensábamos. Solo sentíamos. Y cuando finalmente nos detuvimos, respirando con dificultad, con nuestros cuerpos aún demasiado cerca, supe que ya no había escapatoria. Esto nos había consumido. Y no había marcha atrás. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, con la piel aún ardiendo por su contacto, el sonido de mi teléfono rompió el silencio. Un mensaje. De Gabriel. Baja. Miré la pantalla, sintiendo como mi corazón se aceleraba. No debía. No podía. Pero aún así, me levanté y salí. Él me esperaba en la terraza, con una copa de vino en la mano, como si nada fuera anormal. No podemos seguir así, susurré. Entonces dime qué hacemos, su voz sonaba tensa, controlada. ¿Pero sus ojos traicionaban el conflicto en su interior? No respondí. Porque no lo sabía. Y entonces, la peor de mis pesadillas se hizo realidad. La puerta de la terraza se abrió de golpe y mi madre apareció en el umbral. Nos congelamos. Sus ojos se movieron entre nosotros, analizando la escena, captando la cercanía, la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con el ceño fruncido. El aire se volvió denso. Las paredes se cerraron sobre mí. Y supe, en ese instante, que el peligro ya no era solo un juego. Nos habían descubierto. La mirada de mi madre era un filo de cuchillo contra mi piel. El silencio se expandió en la terraza como una sombra oscura, atrapándonos en un momento que sabíamos que cambiaría todo. Yo no podía hablar. Gabriel tampoco. Pero el lenguaje de nuestros cuerpos nos había delatado mucho antes de que ella entrara. Los labios entreabiertos. Las manos demasiado cerca. El aire denso entre nosotros, cargado de un deseo imposible de disfrazar. ¿Qué está pasando aquí?, repitió mi madre, su voz entre la sospecha y la incredulidad. Yo quise responder, inventar una excusa, decir cualquier cosa. Pero el peso del momento me había robado las palabras. Gabriel fue el primero en moverse. Se alejó de mí, enderezando la espalda, tratando de recuperar el control. Nada, dijo, con una calma forzada. Solo estábamos hablando. Pero su voz no sonaba convincente. Mi madre entrecerró los ojos. ¿Por qué parece que me estáis mintiendo? El pánico se instaló en mi pecho. Si decía la verdad, todo se acabaría. Nuestra familia. Nuestro mundo. Nosotros. Pero si mentía. Si mentía, tal vez podríamos seguir con esto. Tal vez podríamos encontrar una manera de sobrevivir. Tragué saliva y encontré mi voz. No es nada, mamá, susurré. De verdad. Solo hablábamos. Ella no pareció convencida. Nos estudió por un momento más, sus ojos moviéndose entre nosotros, intentando descifrar lo que se escondía en la superficie.
Y entonces, finalmente, suspiró. Está bien. Pero no quiero veros a solas tan tarde otra vez. ¿Entendido? Asentí rápidamente. Gabriel hizo lo mismo. Y con una última mirada cargada de advertencia, mi madre se giró y desapareció dentro de la casa. El alivio fue inmediato. Pero duró poco. Porque en cuanto nos quedamos solos de nuevo, supe que algo había cambiado. El peligro ya no era solo una idea lejana. Nos había rozado. Y la pregunta ahora no era si nos descubrirían. Era cuándo. Después de aquella noche, nos forzamos a mantener las distancias. Gabriel se volvió frío, distante. Yo fingí que no me importaba. Pero por dentro, algo en mí se rompía un poco más cada día. Las noches se hicieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la forma en que su cuerpo había presionado el mío contra la pared. Cada vez que lo veía pasar junto a mí sin mirarme, sentía que me ahogaba. Sabíamos que lo correcto era alejarnos. Sabíamos que seguir era un riesgo que no podíamos permitirnos. Pero a veces, la razón y el deseo son enemigos que nunca pueden reconciliarse. Era de madrugada cuando el sonido de unos pasos en el pasillo me despertó. Mi habitación estaba a oscuras, pero sentí su presencia antes de verlo. La puerta se entreabrió. Un destello de luz de la calle iluminó su silueta. Mi respiración se volvió errática. ¿Qué haces aquí?, susurré, sin atreverme a moverme. Él cerró la puerta detrás de sí y avanzó hasta mi cama. Se quedó de pie a mi lado, mirándome en la penumbra. No puedo más, murmuró. Mis dedos se cerraron sobre la sábana. Gabriel. Dime que no lo quieres. Su voz era un ruego. Una súplica silenciosa. Y yo no podía mentirle. Así que no dije nada. Solo estiré la mano, buscando la suya. Y cuando nuestros dedos se entrelazaron, supe que este era el final. Que después de esto, todo se derrumbaría. Pero aún así, lo dejé acercarse. Lo dejé inclinarse sobre mí, su aliento cálido contra mi mejilla. Lo dejé besarme por última vez. Porque, aunque estaba condenándonos, una parte de mí nunca podría renunciar a él. A la mañana siguiente, mi madre nos reunió a todos en la sala. Su rostro era serio. Tenemos que hablar. El frío se instaló en mi pecho. Mi madre no era tonta. Sabía que algo pasaba. Y ahora lo descubriría. Gabriel me miró, su expresión impenetrable. Y entonces, antes de que mi madre pudiera abrir la boca, él se levantó. Me voy a Barcelona. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mi padrastro frunció el ceño. Ya es hora de que me independice, dijo Gabriel, con una calma que me heló la sangre. Lo he estado pensando desde hace tiempo. Mentira. Era una mentira. Lo supe. Él lo supo. Pero nadie más sospechó. Solo yo entendí el verdadero motivo. Se iba, porque era la única forma de detenernos. Porque si se quedaba, sabíamos que volveríamos a caer. Y esta vez, no habría escapatoria. Mi madre suspiró, aliviada. Me alegra que pienses en tu futuro, dijo, con una sonrisa. Yo solo asentí en silencio. Y cuando Gabriel y yo cruzamos miradas por última vez, lo entendí. Este era el final. Él había tomado la única decisión posible. Nos habíamos destruido antes de que el mundo pudiera hacerlo por nosotros. Y ahora solo quedaban los escombros. Los días pasaron. Luego, las semanas. Gabriel se fue. Y yo aprendí a vivir con el vacío que dejó en mi pecho.
Algunas noches, cuando el aire era denso y la ciudad brillaba bajo la luna, volvía a la terraza y cerraba los ojos. Y en esos momentos lo sentía de nuevo. El roce de su piel. El peso de su mirada. El eco de lo que fuimos. Tal vez con el tiempo desaparecería. Tal vez algún día dejaría de sentirlo. Pero hoy aún arde. Y creo que, en el fondo, nunca dejará de hacerlo. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.